Bienvenidos una vez más a Charla Fogonera. Tenemos a Iliana Bustamante desde Antofagasta, Chile. La pregunta que ella tiene es esta: ¿por qué tenemos tantas iglesias con diferentes creencias en el mundo? Es decir, en el mundo cristiano, ¿por qué tantas religiones? ¿Por qué tantas iglesias diferentes si decimos un solo Dios? ¿Por qué tanta confusión? Bueno, esa pregunta se la han hecho miles y miles de personas. Espero que allá en Chile y en todas partes donde llegue este mensaje puedan reflexionar un poquito. Cuando salimos a la calle encontramos un sinnúmero de iglesias, es decir, iglesias cristianas con diferentes nombres, diferentes creencias, y todas dicen tener la verdad. Obviamente ese fenómeno también sucede en otras religiones no cristianas alrededor del mundo. En la India, en el Japón, en el mundo árabe y aún entre los judíos existe división entre ellos. Eso es parte de la libertad del ser humano. Si nos remontamos a los tiempos de Jesús, ya entre los judíos había ciertas divisiones. Los fariseos, los saduceos, y Jesús aparece con una nueva creencia. Habrá que aclarar que Jesús nunca le puso a su nuevo movimiento un nombre. El término cristiano fue un apodo que los no creyentes le pusieron a los seguidores de Jesús después de su muerte. O sea, no era un nombre oficial, y hasta la fecha, obviamente no tenemos la información exacta, cómo se llamaba la iglesia de Jesús en aquellos tiempos. Bueno, lo que sí hay que aclarar que entre ellos se llamaban santos unos al otro, los santos que viven en tal región, los santos de tal, o sea, que pertenecía a la misma organización. Esta iglesia de Jesús se establece bien organizada, con 12 apóstoles, maestros, pastores, ancianos, etc. O sea, bien estructurada. Desafortunadamente no dura mucho tiempo. Apenas 3 años de duración. Después de la muerte de Jesús se dispersaron por toda la región. Ya para el año 70 de la era cristiana, o sea, de la nueva era, los judíos eran subyugados por los romanos. Y estos se rebelan. Roma decide invadir Jerusalén, y así se llevan a todos los judíos hacia Roma, y con ellos van todos los seguidores de Jesús. Desafortunadamente siempre se acusaba a los cristianos de conspiradores, enemigos de Roma. Muchos mueren en los circos romanos, y la doctrina original de Jesús se va perdiendo entre ellos. Pasan los años y por fin, aproximadamente 400 años después de Jesús, Roma acepta el cristianismo como religión oficial, y quien gobernaba en ese tiempo era Constantino. Ya en esos tiempos entonces Roma envía a Jerusalén a un traductor llamado Jerónimo. Este historiador empieza a recopilar todos los manuscritos de los judíos. Esta recopilación de rollos empieza desde Génesis hasta el manuscrito llamado Apocalipsis. Claro, eran pergaminos en hebreo y en griego. Y Jerónimo tradujo todo el idioma hacia el latín, que era la lengua de ese tiempo, ¿no? Fue así como nace la primera Biblia. La palabra Biblia significa libros. Y es en que Roma donde nace la Iglesia Católica, el cual significa, la palabra católica, que muchos no saben, significa universal. Y ese nombre no se lo puso Jesús, no, ellos en Roma se les decidieron poner ese nombre. Y esta creencia se establece como oficial y no se permite otras creencias. Entonces, ya en el año 1054, o sea, casi 10 siglos, el Papa de Roma y el Patriarca de Constantinopla, o sea, que más hacia el oriente de Europa, se excomulgan mutuamente. Cada quien le dice, tú estás fuera de la iglesia, el otro lo dice lo mismo, y así comenzó lo que se conoce como el Gran Cisma cristiano. O sea, el Gran Cisma de la Iglesia Católica se divide en 2, y hasta la fecha existe. Pasan los años y la Iglesia Católica crece, y como se dice, con la cruz y la espada.
O sea, o te conviertes o te pasamos la espada. O sea, tenía la gente que en Europa que aceptar el catolicismo, y así comienzan las cruzadas, que se llama. O sea, no es una predicación de convencimiento, no. Y tenía autoridad sobre el ejército romano, y así conquistan Europa y van avanzando como un imperio. Viene el descubrimiento de América entonces, y la iglesia crece aquí en este continente en forma impositiva. Es en esos años que aparece el protestantismo también, en los 1500. Son varios los líderes, pero quien aparece con más, el movimiento más fuerte fue Martín Lutero. A partir de ese momento nacen otras creencias cristianas, bautistas, anabautistas, la iglesia de Inglaterra. Obviamente empieza a subdividirse la misma iglesia católica. Entonces, cuando alguien me dice yo soy protestante, simplemente es un católico, pero se salió de la red que había del catolicismo. Pero sigue siendo parte prácticamente porque simplemente se apartaron. Estas subdivisiones todavía continúan. Si sales a caminar y ves una iglesia con un bonito nombre y preguntas los orígenes, encontrarás que ellos se separaron hace algún tiempo de otra iglesia que anteriormente se apartó de otra, y esa de otra, y es una cadena hasta que nos lleva a la iglesia católica. Por lo tanto, el día de mañana tú también tienes la libertad de formar tu propia iglesia, rentas un salón para reuniones y afuera le pones un bonito nombre y ya. Y muchos podrán seguirte según tu persuasión. Desafortunadamente, eso ha causado mucha confusión. El ciudadano común va a una iglesia y le interpretan la Biblia de un modo. Va a la otra de enfrente y sucede lo mismo. Le dan otra interpretación. Y así va a la otra iglesia y pues dicen que es la misma Biblia, pero con diferentes interpretaciones. Lo que necesitamos es llegar a las raíces, así como hace 2000 años en Jerusalén, y encontrar esa misma institución que dejó Jesús. La tarea que te doy es buscar una iglesia que tenga los mismos fundamentos del pasado, tal como lo organizó Jesús. 12 apóstoles, te recordarás, 12 apóstoles, maestros, tenía presbíteros, ancianos. Debemos recordar que la religión de los antiguos hebreos no se basó en estudios bíblicos, o sea, antes de Jesús, se basó en revelación. Cuando salió Moisés de Egipto con toda su gente, más de 2 millones de personas, ¿cuántas Biblias llevaban bajo el brazo? Nada. Tenían que seguir la voz del profeta Moisés, quien recibía revelaciones. Y constantemente a dónde dirigirse, por lo tanto le decían, ahora crucemos por acá, vamos por este río, vamos por esta vereda, y así hasta que llegaron a lo que hoy se conoce como Jerusalén. Pero esa fue por revelación, y después de Moisés vinieron otros profetas y otros, y esa es una continuidad que vemos en el Antiguo Testamento de profetas. Y obviamente aún Jesús es un profeta también porque él profetizó muchas cosas. Pero obviamente el Hijo de Dios que vino aquí a la tierra. La iglesia verdadera hoy en día tiene que ser dirigida desde los cielos, por revelación y organizada tal como Jesús lo hizo, y no con caprichos de los hombres. Y aquí nos despedimos en Charla Fogonera. Seguimos adelante y tenemos más preguntas. Les saluda Ramiro de León desde la ciudad de Miami para el mundo. Y gracias. Y seguimos adelante. Esperen que tenemos muchos, pero muchos temas para ustedes. Bienvenidos a Charla Fogonera.